Esta noche quiero compartirles algo que está en Mateo capítulo 3. Tiene que ver con el bautismo de Jesús. Y les quiero mencionar algunas cosas periféricas al bautismo de Jesús. Detalles importantes. Y también quisiera tratar de explicarles lo que significó el bautismo de Jesús. ¿Qué significado tiene el bautismo de Jesús? No es lo mismo el bautismo de los gentiles, no es lo mismo el bautismo de Juan, no es lo mismo el bautismo que practicamos hoy en la dispensación de la iglesia. ¿Qué significó el bautismo de Jesús? Y mientras vemos estas dos cosas, lo periférico y el significado del bautismo de Jesús, vamos a tratar de ver algunas cosas prácticas para nosotros. No tiene sentido simplemente transmitir información, sino buscamos la parte práctica, la parte aplicable para nuestra edificación. Así que Mateo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 13. Mateo 3, 13. Entonces Jesús, vamos a pegarle una leída así rápida y después vamos a ir exponiendo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero eso no quiere decir que no haya una doctrina de la Trinidad. Y acá vemos la obra y la operación de la Trinidad. El bautismo de Jesús, el Espíritu Santo que viene sobre Jesús como paloma, y la aprobación o la coronación del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es uno de esos pasajes donde aparece la obra de la Trinidad. Volvemos al capítulo 13, al capítulo 3, versículo 13. Entonces, no nos dice exactamente cuándo, pero sí Mateo se encarga de escribir que hay una secuencia. Por eso dice entonces, ¿después de qué? Viene Jesús, y esa palabra vino es la misma que va a aparecer en capítulo 2 respecto a los magos. Vinieron de Oriente. Capítulo 3, versículo 1. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Vino, es la misma palabra
que leemos en el versículo 13. Vino Jesús. Paraginomai. Es una venida oficial. No es simplemente algo casual. Él se está manejando bajo autoridad. Y es una gran palabra. A mí me gusta mucho esta palabra. Oficial. A veces cuesta oficializar algo. Digamos, blanquear algo. ¿Por qué cuesta oficializar algo? A veces por temor, a veces porque hay dudas. Pero acá vemos esta palabra. Vino oficialmente, no es cuando se le ocurrió a él. Lo mismo que Juan el Bautista. Hay un tiempo determinado por Dios, oficializado por Dios, blanqueado por Dios. Entonces no es cuando queremos nosotros. ¿Por qué Jesús se bautizó y comenzó su ministerio a los 30? ¿Por qué a los 30? ¿Por qué no a los 18? ¿A los 40? Es en el tiempo de Dios. Y la persona que vive en obediencia lo hace en el tiempo de Dios, como Jesús, como Juan el Bautista. Se mueven bajo autoridad. No es cuando ellos quisieron o tuvieron ganas o a mí me parece. Entonces Jesús vino oficialmente en el tiempo exacto marcado por Dios. Alguno tal vez se pregunta, ¿por qué a los 30? Bueno, porque en el libro de Números, el ministerio sacerdotal comenzaba a los 30. Y ambos, Juan y Jesús, comenzaron su ministerio a los 30. La edad fue bajando con el tiempo. En Primera Crónicas y en Segunda Crónicas va a ser a los 25 años. Pero después sigue bajando y comienzan el ministerio a los 20 años. Eso incluso fue durante la cautividad, lo van a ver en el libro de Esdras. ¿Sí? 30, 25, 20 años. ¿Cuál es la edad? Algunos se preguntan, ¿cuál es la edad para bautizarse? ¿Cuál es la edad para ser pastor? Bueno, la edad no es tan importante. Lo importante acá es el principio. Tiene que ver con experiencia, con madurez, con testimonio. ¿Sí? Vino Jesús de Galilea y el pasaje paralelo de Lucas nos va a decir exactamente de dónde viene. Viene de Nazaret, de la provincia de Galilea. Viene Jesús en una venida oficial, en el tiempo exacto que Dios marcó. No es mi tiempo, no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. ¿A dónde viene? A Juan, al Jordán. ¿Y qué parte del Jordán? Betábara, cerca de Jericó, al otro lado del Jordán. Más o menos la costa sur del Mar Muerto. Allí estaba Juan bautizando. ¿Qué significaba el bautismo de Juan? Bueno, confesión de pecado y arrepentimiento. Confesión de pecados y arrepentimiento. Viene para ser bautizado. Bautismo es una palabra transliterada. ¿Qué es una palabra transliterada? Que no se tradujo del griego.
baptizo. Y siguió así, y eso le dio la posibilidad a la Iglesia Católica de bautizar a su manera, por aspersión, por ejemplo. Y no se tradujo. Nosotros sabemos qué significa bautizo. Inmersión, porque si la hubieran traducido no había forma de bautizar por aspersión. Viene para ser sumergido. Esa es la palabra. O inmersión. Así que cuando nosotros decimos, che, te invito a mi bautismo, si lo traducimos, tendríamos que decir, te invito a mi inmersión. ¿Sí? Hay varias palabras en la Biblia que no están traducidas. Por ejemplo, apóstol o apóstolo. ¿Qué es un apóstolo? Es alguien que es llamado para ser enviado. Ese es un ejemplo que les doy, pero hay varias palabras que son transliteradas. Bautismo es una de esas. Así que cuando hablamos de bautismo estamos hablando de inmersión. Viene para ser bautizado, viene con una misión y es ser bautizado. La pregunta del millón es, ¿por qué Jesús quiere bautizarse? Dijimos que el bautismo de Juan tenía que ver con confesión de pecados y arrepentimiento. ¿Jesús cometió pecados? No. ¿Tenía que arrepentirse de algo Jesús? No. Entonces, ¿por qué quiere que Juan lo bautice? ¿Cuál es el significado? En Lucas vemos muchos detalles del nacimiento de Jesús y de Juan. Cuando María va a ver a Elizabeth, por revelación del Espíritu Santo le dice, qué privilegio, que la madre de mi Señor venga a mí. Así que sabe que ese bebé que está en el vientre de María es el Mesías, el Rey de Reyes. Lo sabe. Y encima la profecía de Zacarías, que el hijo de él iba a ser el profeta, que iba a preparar el camino del Mesías. Así que todas esas circunstancias, Elizabeth las comparte con su hijo Juan. Entre Juan y Jesús no hubo una gran relación en cuanto a conocerse, porque Juan se crió y vivió en el desierto. En cambio Jesús se crió y vivió en Nazaret. No hay evidencias bíblicas que se hayan encontrado o juntado alguna vez, pero Juan sabía por la guía del Espíritu Santo que ese que viene ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando viene Jesús, quiere bautizarse, encuentra gran oposición en Juan, versículo 14. Mas Juan se le oponía. El verbo allí oponerse es algo intensamente y continuamente. O sea que no es simplemente no te voy a bautizar. Es algo enfático y es continuo. Se le oponía continuamente. Hubo, por así decirlo, una discusión continua. Porque en la teología de Juan el Bautista no entraba el hecho de que Jesús se tuviera que bautizar. ¿Cómo puede ser? Si yo sé que sos el Hijo de Dios, que sos el Cordero que quita el pecado. Yo sé por lo que me contó mi mamá, Elizabeth, que sos el Mesías. No hay pecado. Yo sé que sos Dios.
Yo sé que no tenés que arrepentirte de nada, que no tenés que confesar pecados. Yo lo sé. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Yo necesito ser bautizado por ti. Yo sí necesito. No te quiero bautizar. No hace falta bautizarte. Y sin embargo tú vienes a mí. Se le oponía continuamente. Una pequeña discusión entre dos hombres de Dios. Versículo 15. Pero Jesús le respondió. Acá está la explicación, porque hay muchas explicaciones. Estuve investigando y hay muchas explicaciones de por qué Jesús quiso bautizarse. Incluso en el Evangelio de los Hebreos, libro apócrifo, ellos dicen que Jesús fue a bautizarse porque su mamá y sus hermanos le pidieron que se bautice. Los gnósticos, una secta que viene desde aquella época, decían que Jesús era un hombre común y corriente hasta su bautismo, que en su bautismo iba a recibir la deidad, ¿sí? Otros dicen, bueno, Jesús se quiso bautizar para identificarse con los gentiles, porque los gentiles sí, para ingresar a la fe judía se tenían que bautizar. Así que era para identificarse con ellos. Y así hay un montón de explicaciones. Otros ponen el bautismo de Jesús al mismo nivel que la obra redentora de Cristo en la cruz. No tienen apoyo bíblico para eso. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿De dónde sacamos la verdad? ¿Cómo respondemos la pregunta del millón? ¿Por qué se quiso bautizar Jesús si él no tenía pecado? Juan no entiende esto. Juan se negó a bautizar a dos clases de personas. Se negó a bautizar a Jesús porque él decía no tiene pecado, no tiene que bautizarse. Pero también se negó a bautizar a los fariseos. ¿Por qué? Por razones opuestas. A los fariseos los trató de víboras, crías de víboras. ¿Por qué? Porque no venían confesando sus pecados, no venían con arrepentimiento. Entonces Juan se niega rotundamente a bautizar a este tipo de gente, porque eran indignos del bautismo. Hay gente digna para el bautismo y hay gente que no es digna del bautismo. Por los frutos se conoce. Frutos. No es tanto por la edad, por los frutos. Juan los trató muy mal, a los fariseos. Crías de víboras, vienen con hipocresía. No están realmente arrepentidos, no hay frutos. No están mostrando nada para que yo los bautice. Pero con Jesús ocurre lo opuesto. Jesús no te puede bautizar porque ellos son indignos, pero tú eres demasiado digno para que yo te bautice. La respuesta de Jesús es contundente. Y esta respuesta llegó para Juan y llegó para nosotros también. ¿Por qué se quiso bautizar Jesús? Y como decimos siempre, la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Está bueno leer comentarios. Yo leo distintas versiones de las Escrituras, distintos comentarios, pero el mejor de todos los comentarios es la Biblia misma. La Biblia se explica a sí misma.
Así que lo que no sabemos de otras fuentes, lo sabemos de la misma Biblia. En el versículo 15 encontramos la respuesta para todos nosotros y para Juan. ¿Por qué se tenía que bautizar Jesús? Yo creo que esta respuesta de Jesús no la entendió 100% Juan el Bautista. Simplemente obedeció, le creyó a Jesús. Su conocimiento escritural era segmentado. ¿Por qué? Porque no estaba completo el canon de la Biblia. Venían de 400 años de silencio. No tenía en el formato libro el Antiguo Testamento, Juan. Conocía las Escrituras, sí, pero no tenía toda la información, como la tenemos nosotros al tener toda la revelación completa. Nosotros no tenemos excusas. Si no sabemos algo es porque no fuimos a la fuente o no nos esforzamos. Pero Juan no tenía todas las respuestas. Hasta ahí su teología. Jesús no tiene pecado. Jesús no tiene que arrepentirse. Jesús no tiene que confesar pecados. Se le oponía insistentemente. La respuesta de Jesús llega. Y Mateo se encarga de escribir las palabras de Jesús. Y este es el primer registro de las palabras de Jesús. Ya había hablado Jesús. ¿Cuándo? Cuando tenía 12 años. ¿Se acuerdan ahí en Lucas capítulo 2? Cuando se queda en el templo, sus padres lo buscan. Y él les dice a su papá y a su mamá: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esas palabras quedaron registradas para nosotros cuando Jesús tenía 12 años. Pero acá, él tiene 30 años. Y son las primeras palabras, después de 18 años, que quedan registradas para nosotros. En hermenéutica, que es la herramienta para interpretar las Escrituras, es muy importante la primera mención, es muy importante la gramática, las palabras claves para interpretar un pasaje. Entonces es muy importante fijarnos en estas primeras palabras de Jesús a los 30 años que están registradas para nosotros. Y acá está, en el versículo 15. Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora. Es una frase idiomática que tiene un significado. ¿Qué significa para nosotros deja ahora? ¿Qué significaba en aquel tiempo de Jesús, deja ahora? Una frase idiomática con un significado especial. Les doy un ejemplo paralelo. En el primer registro del milagro de Jesús en las bodas de Caná de Galilea, falta el vino, la madre viene y le dice: no tienen vino. Y acá aparece otra frase idiomática: ¿qué tienes, mujer, conmigo? Parecen palabras duras o una falta de respeto hacia la mamá. No le faltó el respeto a María. Esa es una frase que tiene un significado muy especial que se va a repetir en distintas partes de la Biblia. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Tenían significado, que ahora no vamos a entrar en eso. Pero son frases que tienen un significado. ¿Cuál es el significado de esta frase, deja ahora? Significa esto: parece inapropiado que yo me bautice, Juan.
parece. Pero en esta situación, en esta circunstancia extraordinaria, especial, sí es apropiado. Les doy un ejemplo. Jesús, como el Rey de Reyes, no tenía obligación de pagar impuestos en Israel. ¿Tu maestro paga los impuestos? Sí, dijo Pedro. Pero se le empezó a calentar la sangre a Pedro. Entonces entra a donde estaba Jesús. Y Jesús sabía todo lo que había pasado afuera, la charla que tuvieron. Y le habla primero Jesús. Pedro, ¿qué te parece? ¿Los reyes a quiénes le cobran tributo o impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? A los extraños. Está bien, Pedro. Pero para no ofenderles, anda, pescá el primer pez, abrile la boca y vas a tener el dinero para pagar. Era el impuesto del templo. No era para el Imperio Romano, pero no importa. Págales para vos y para mí. Pero Señor, eres el Rey de Reyes. No tienes obligación de pagar tributo. Para no ofenderles, Pedro. Yo no tengo obligación de pagar impuestos porque soy el Mesías, el Rey de Reyes. Pero deja ahora. Vamos a pagarle. No tengo obligación de bautizarme, pero deja ahora, Juan. Tranquilo, Pedro, para no ofenderlos. Y sigue la explicación de Jesús. Deja ahora, porque así conviene. Conviene así, Señor, pero no es justo pagarles impuesto a ellos. Tú no tienes la obligación. Tranquilo, Pedro. Tranquilo, Juan. Deja ahora. Así conviene. ¿Conviene? Sí. No te enrosques en otra cosa. No estamos para discutir. Que no se ofendan por eso. Deja ahora. Así conviene. ¿En serio? Sí, confía en mí. Yo sé lo que te digo. No perdamos tiempo en trivialidades. No nos vamos a volver más pobres, Pedro, porque le paguemos tributo. No nos cambia nada. Págale. Bueno, está bien, Señor. Deja ahora, así conviene. Y sigue la explicación. Que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Cumplamos. ¿Quiénes? Yo, Jesús, vos, Juan. Y todos. Cumplamos toda justicia. ¿Y qué es cumplir justicia? ¿Qué es justicia? Es vivir en el Espíritu, es vivir en obediencia, en fe. Que cumplamos toda justicia. ¿Por qué me tengo que privar de tomar un muy buen vino? Porque hay un hermano que puede tropezar. Si todo me es lícito, tengo derecho, no me voy a emborrachar. Pero si andas en el Espíritu, vas a tratar de no hacerlo tropezar. Si no estoy atado, no pasa nada. Si no se toma vino, ¿qué problema? Ah, no, pero con ese asadito hay que tomar, hay que lubricarlo, dicen algunos. Toma gaseosa, agua. ¿Qué problema hay? Andamos en el Espíritu cumpliendo toda justicia. Soy libre. No necesito el vasito de vino para estar feliz, o lo que sea. Soy libre. Jesús no vino a traer abstinencia, parece una herejía. Él vino a traer liberación. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Somos libres, libres. Él vino a traer libertad.
Y justamente andar en el Espíritu es ser libre. No estoy atado al vino ni a ninguna cosa de este mundo. Libertad. No hacer tropezar al hermano. Conviene que cumplamos toda justicia, Juan. Vos y yo. O sea, yo me tengo que bautizar, pero vos me tenés que bautizar. Algunos dicen Jesús se quiso bautizar para darle una credencial, una aprobación, aceptación a Juan. Juan no necesitaba ser aprobado por Jesús. Juan no necesitaba más credenciales, no necesitaba demostrar que era aceptable a Dios. Porque la gente ya iba en multitud al bautismo de Juan, antes que llegue Jesús. Así que él no se bautiza para darle credenciales a Juan, tampoco. Pero es necesario que cumplamos toda justicia, que vos me bautices a mí, que yo sea bautizado por ti. Toda justicia. Entonces se dejó bautizar por Juan. Jesús viene solo a su bautismo, no anduvo invitando gente. No fueron sus hermanos, no fue su mamá. Tal vez José ya estaba muerto, no lo sabemos con exactitud. Sí, para la crucifixión, José ya estaba muerto. Pero vino solo. Discípulos todavía no tenía. Viene al bautismo, que en este pasaje podemos llamarle la coronación del Rey de Reyes, la Trinidad operando en estas circunstancias. Yo no sé, como dije recién, si Juan entendió todo, pero confió. Deja ahora, Juan. Así conviene. Y hay cosas que no entendemos, que a lo mejor no entra en nuestra teología. No es que Dios se contradice, es que Dios es soberano y hace como Él quiere. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, los cuervos que alimentaban a Elías, un animal inmundo. Señor, ¿por qué me mandás comida con estos cuervos? ¿No tenés una blanca palomita para mí? En tu ley leemos que son animales inmundos los cuervos. Pero si Dios quiere bendecirte con cuervos, ¿cuál es el problema? Quiero que me bautice, Juan. Ya sé que no entra en tu teología. No lo podés aceptar. Porque vos sabés que yo soy santo, que soy Dios. Pero deja ahora, así conviene, que cumplamos toda justicia. ¿Por qué se bautizó a los 30? ¿Cuál es la edad? No es tan importante, es el principio. La Biblia no dice nada de el largo de la pollera, por ejemplo. No dice nada. Pero la Biblia va a hablar de principios. ¿Cuál es la idea? No ser de tropiezo al sexo opuesto. Si venís con una pollera un poco corta o arriba de la rodilla y cuando te sentás tenés que poner la Biblia para taparte o una ropa, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué nos vestimos, hombres y mujeres? ¿Cuál es el principio? Vamos a vestirnos para glorificar a Dios. Al siervo de Dios que no está casado, no lo seducís mostrando las piernas. A lo sumo el siervo de Dios va a ver si tenés callos en las rodillas, si vivís una vida de oración. Eso puede seducir al siervo de Dios. A la sierva de Dios no la seducís con músculos. La seducís siendo fiel a Dios. Que vea que sos un hombre de Dios, fiel a Dios.
que amás a Dios. Principios. La Biblia no me va a decir que no puedo fumar porro, por ejemplo. Entonces, ¿podemos fumar? No. Me va a decir que soy templo del Espíritu Santo y lo tengo que cuidar. Y así, con todas las cosas, la vida cristiana, principios. ¿Por qué se bautizó Jesús? Para mostrar obediencia, como la mostró Juan, confiando en la palabra de Jesús. ¿Por qué se bautiza Jesús? Como un símbolo de la muerte y la resurrección, que se va a ver también en el bautismo de los cristianos. Un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. 2 veces más Jesús habla durante su ministerio de su propio bautismo. Una vez antes de entrar a Jerusalén, y la segunda vez que él habló de su propio bautismo fue en respuesta a Santiago y a Juan. De un bautismo tengo que ser bautizado. Como me angustia hasta que suceda. Ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber, ¿sí? Bueno, ustedes van a poder bautizarse como me bautizo yo. Bautismo de muerte, de sufrimientos. Y pasaron por eso. Fueron sumergidos en el sufrimiento. El bautismo de Jesús tiene que ver con su identificación con los hombres. Y al identificarse con los hombres se identificó con el pecado. Acompáñenme a Isaías, capítulo 53. Identificado. El justo por los injustos. El que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado. Se identificó con los pecadores. Isaías 53, algunos textos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es el bautismo de Jesús. Bautismo de muerte, bautismo de juicio. Toda la ira de Dios se derramó sobre su propio Hijo. El que no cometió ni un pecado, Dios lo convirtió en pecado. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. Jehová cargó en él el pecado tuyo y mío. Por cárcel y por juicio fue quitado. 8. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso 9 con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. Fue a la cruz, por vos y por mí. No hubo engaño en su boca. Es como si Dios le dijera, ya sé que sos justo, ya sé que no pecaste nunca, pero deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Él cumplió la justicia de Dios, porque la justicia de Dios quedó satisfecha con su sacrificio. Tendríamos que haber ido nosotros teníamos que beber la copa. Y la bebió Él. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo.
Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué padre haría eso? Los padres que están acá, ¿harían eso con sus propios hijos? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Lo hizo el Señor. Hay una hermosa canción que dice: si un hijo tuvieras tú, ¿le harías venir a este mundo para que sufra? Bueno, eso es lo que hizo Dios Padre. Lo sujetó a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso es lo que hizo el Señor. Por tanto, versículo 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Deja ahora, así conviene. Que cumplamos toda justicia, que vivamos en el Espíritu, que vivamos en obediencia. Así conviene. Si yo te pregunto, ¿estás viviendo en el Espíritu? ¿Estás cumpliendo con toda justicia? ¿Estás llevando fruto? ¿Estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios? ¿O yo primero? Si hago tropezar no importa. Si mi hermano queda muy atrás no importa. Pero el espíritu de las escrituras de Pablo, de Juan, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Vivir en el espíritu es poner al otro primero. En este tiempo hay como una epidemia. En el mundo evangélico, una epidemia de apostolitis. Quieren ser apóstoles, ya no hay ni pastores quieren ser ahora. Apóstoles. Quieren ser los primeros, los más grandes. Y en ese caso Jesús puso a un niño, lo puso al principio, adelante, en el lugar de mayor importancia. Algunos quieren ese lugar, la preeminencia, el lugar visible. Pero si querés ser grande, tenés que estar abajo, tenés que servir. Algunos quieren un puesto. El puesto, como si fuera que van a ganar más. Pero el liderazgo tiene que ver con servicio, con estar abajo, con poner al otro primero. Eso tiene que ver con el liderazgo. No es el lugar más visible, no es tengo que estar, tengo que hablar aunque no decís nada. Es poner al otro primero, es servir por amor. Es todo lo contrario al espíritu del figuretti. Quiero estar. Che, ¿a qué hora termina? Ya terminó hace rato, pero él sigue hablando.
No tiene nada para decir, pero Él quiere hablar, quiere estar, quieren que lo vean. Muy lejos a ese espíritu que me bendice tanto de Iván, su hermana, allá Manu, su esposa. No hay aplausos. Pocos lo ven. Mejor, mejor. Ese era el espíritu de Juan el Bautista, el bautizador. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Que el Señor les bendiga.